ya tenemos invitado, vamos a conversar y conocer también a un destacado doctor de nuestra región del Maule, el señor Juan Enrique Leiva, que es médico especialista en ginecología y obstetricia, que está junto a nosotros para conversar de muchas cosas, obviamente, junto a él. Así que lo saludamos. ¿Cómo está, doctor? Muy, pero muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un agrado estar de nuevo con usted. Mi especialidad es ginecología obstetricia, pero mi subespecialidad del año 96 a la fecha es oncología ginecológica, perfecto, que es mi pasión. Eso sería lo más importante, doctor. Me gustaría saber quién es usted, cuándo empezó y qué es toda esta magia de trabajar directamente con mujeres. Buena. Mira, yo soy talquino, de nacimiento, inscrito en la comuna de Pelarco, porque mi familia tenía propiedades de campo en Pelarco, en Quisería específicamente. Y mi papá, todos los que nacíamos en Talca, nos tomaba y nos inscribía en Pelarco. Así que nuestro carnet de identidad dice Pelarco. Y no hay cómo decir lo contrario. Y la verdad, orgulloso, porque ellos hicieron toda una vida en la comuna de Pelarco. Por el lado de mi madre también tenían participación en lo que era el Fondo del Manzano. Perfecto. Y por lo tanto, que es la familia Madariaga, que es bastante conocida en esa comuna. Y también de Pelarco. Por lo tanto, bienvenido, era parte de nuestra herencia, parte de nuestro trabajo. Y después mi familia se cambió al área de San Clemente, a lo que era el fondo Las Delicias y Peumo Negro y Santa Regina, que está todo en el sector del cerca de Punta Diamante. Exactamente. Y ahí yo viví toda mi infancia, hasta el año 82, que mi familia ya termina por dejar de tener el fondo Santa Regina. Y yo viví toda mi infancia, de los 5 hasta los 15 años, prácticamente verano, invierno en el campo. ¿Usted de alguna forma era más rural en ese sentido? ¿Era más nosotros vivíamos en Talca, pero nuestras vacaciones eran en el campo, la vacación de invierno era en el campo, y el fin de semana fui a darme una vuelta y a recordar viejos tiempos y a juntarme con mi gran amigo de la infancia, que era Isidro Rodríguez, que era el hijo de Ángel Rodríguez, que era el capataz que trabajaba en el fondo. Perfecto. Y fue un reencuentro muy emotivo, muy emocionante con toda su familia, con quien yo crecí, jugué, hice toda mi vida en la infancia prácticamente, donde a mí me cuidaban como un hijo más de la familia Rodríguez. Y por lo tanto, en ese sentido, mi vida de la infancia y adolescencia fue en el campo y siempre estudiando en Talca, en el colegio Liceo Blanco Encalada de antaño, perfecto, hoy día Colegio La Salle. Hice toda mi enseñanza básica y media ahí y egresé el año 76 del colegio. Fui, sin querer queriendo, presidente del centro alumno del Colegio Blanco Encalada. Hicimos muchas cosas entretenidas, lo pasamos muy bien. Todo lo que es el periodo de la enseñanza básica y media, la etapa del colegio es un periodo hermoso, donde uno conoce gente que jamás se olvida. Nos hemos vuelto a juntar la generación del 76 varias veces, con grandes amigos, grandes reencuentros, y siempre estamos comunicados por WhatsApp y siempre amenazamos con juntarnos de nuevo. Excelente. Y por lo tanto, eso es una vida que nunca se olvida. Y de ahí yo salté a la universidad. Primero pasé un año por la Universidad de Concepción, porque no quedé al tiro en medicina. Quedé en química y farmacia en la Universidad de Concepción. Y de ahí salté a medicina en la Universidad de Chile, sede de Temuco, de los años 78 hasta el 84. Y de ahí a la Universidad Austral, hacer la beca de ginecología obstetricia en forma inmediata. Que era el camino que uno viene planificando desde que eres estudiante de medicina y te vas generando un gusto por distintas áreas de la medicina. Exactamente. En el momento que usted era pequeñito, nos contaba que iba a pasar sus veranos, sus vacaciones directamente al campo. Hay una valorización mucho más grande de la región del Maule, que en esos tiempos era mucho más rural que ahora directamente, sí, pero de alguna forma tuvo la suerte directamente de estar apegado directamente a la naturaleza, de esa niñez directamente que lo conllevó y que nunca quizá imaginó que iba terminando ser un doctor. En ese momento no creo que se lo imaginó. Realmente uno, cuando está recién en el colegio, como que empieza a buscar ambiguamente quizás lo que uno quiere ser cuando grande, pero en esos momentos, por ejemplo, usted. Mira, mi familia es grande. Yo soy el menor de 9 hermanos. Mi hermano mayor, Oscar, que falleció hace un tiempo, él decidió estudiar medicina.
Y como que un poquitito te marca eso. Y bueno, el resto de mis hermanas también, muchas estudiaron, otras no, y se dedicaron a desarrollar algo de su pyme. Y yo crecí en el campo, gustándome mucho el tema del campo, y también el estudio me llamaba y también el deporte me llamaba en su momento. Yo fui bastante con mucha afición al fútbol, participé y fui de las juveniles de Ranger, también participé en la selección juvenil de Talca. Por lo tanto tenía como distintas líneas de dirección hacia donde uno podía tomar una decisión de camino. Un gran amigo mío, Pablo Prieto, que todos ustedes conocen, que fue diputado y futbolista y qué sé yo, éramos compañeros de colegio, y claro, él tomó el camino del fútbol y yo tomé el camino del estudio. Y el campo, yo creo que mi padre falleció cuando yo tenía 5 años, por lo tanto yo no tuve la influencia de mi padre, que sí la tuvo mi hermano. Probablemente si hubiese estado vivo mi padre y la influencia de él conmigo, en una de esas termino en el campo, no lo sé. Uno en la vida es parte de lo que te toca vivir, y la influencia y de las cosas que vas recibiendo. Mi hermano recibió mucha influencia de mi padre y mucha educación de mi padre con respecto a cómo trabajar un campo, pero él era más fuerte el bicho del estudio, de la medicina, y se logró convencer a mi padre de que ese era su camino. Bueno, yo seguí el camino en la medicina porque era buen estudiante, tenía buena nota en biología y en matemáticas, qué sé yo, y me destaqué siempre en el colegio como un buen alumno, no siendo el más o el máximo destacado del curso, pero siempre fui un buen alumno. Y en deporte también. Entonces ahí uno va tomando una decisión. Mi familia siempre me apoyó en todo, me seguía en todo, y por lo tanto la decisión que yo tomara iba a ser bien aceptada. Entonces, exactamente. Bueno, en esos tiempos, Universidad de Concepción, ¿por qué elegí la Universidad de Concepción? Porque mis hermanos estudiaron allá. Ah, perfecto. O sea, realmente esto viene de linaje, viene de familia específicamente. Yo tengo hermanas que son dentistas, tecnólogas, educadoras de párvulos, ingeniero comercial, profesora de química, que es mi hermana, y otra que estudió dibujo técnico en la Universidad de Talca. O sea, la gran mayoría profesionales, y la que no, que es mi hermana mayor, decidió dedicarse hacia el tejido, hacia un área que es muy reconocida a nivel de la ciudad. Hoy día también tiene otra pyme, y por lo tanto somos gente de que el trabajo nunca le hemos hecho asco, y siempre hemos buscado alguna línea por donde desarrollarnos. Exactamente, tuvo buena parte de su vida entonces en Concepción, estudiando la carrera de medicina. ¿Cómo fue su experiencia directamente en una universidad muy importante? Conocemos mucha gente que ha salido de periodismo de esa prestigiosa universidad. ¿Y cómo de alguna forma usted fue la vivencia propiamente tal en una ciudad de alguna forma que abraza mucho el tema de la medicina? Concepción de alguna forma es parte importante de eso en Chile. Yo fui a estudiar química y farmacia porque en esa época, recuerden, estamos hablando del año 76, los preuniversitarios prácticamente no existían. Totalmente. Estaban como recién empezando a aparecer. Entonces, si yo quería medicina, tenía que tener una buena preparación para poder saltar a medicina, que me exigía subir un poco, un puntaje o 2 puntajes que me sorprendieron en sentido negativo. Y química y farmacia tenía todo: matemática, química, física, biología. Perfecto. De un nivel alto, de alta exigencia, y solamente tenía que ir a estudiar. Y eso fue lo que hice, y eso fue lo que trabajé fuerte, y logré el salto que yo quería. Concepción es una ciudad hermosa, la ciudad universitaria es envidiable, la vida universitaria es muy agradable. Y la verdad que ahí se vive un ambiente muy distinto. Después me tocó estudiar la Universidad de la Frontera, que es una universidad más chica, que era de la Universidad de Chile, sede de Temuco, que en el año 82 se transformó en la Universidad de la Frontera. Pero eran distintas las universidades comparándola a la Universidad de Concepción. Exactamente. Ahora, ¿por qué yo no elegí Concepción y sí me fui a provincia? Primero porque no me gusta Santiago. Yo tenía puntaje para Santiago. Para estar allá. Perfecto. Pero la verdad nunca me ha gustado Santiago mucho. Y voy porque si me toca, o me tocó ir a su especialidad porque Santiago era donde se daba. Pero de elección preferencial yo siempre he elegido provincia. Perfecto. ¿Y por qué Concepción no lo elegí como centro para estudiar medicina? Porque recuerden que el año 73 hubo un golpe. Un golpe de Estado. Recuerden que Concepción era la cuna del MIR. Exactamente. Recuerden que medicina era la cuna del MIR.
Y por lo tanto, muchos profesores habían salido o no estaban. Exactamente. Y se estaba formando recién una escuela de medicina en esa época con profesores nuevos y muchos consejos de la misma universidad nos aconsejaban buscar otros caminos porque estaba el ambiente recién calmándose. Perfecto. Y bueno, yo la verdad que la política en esa época no era parte de mi vida. Yo tenía como objetivo estudiar, completar, ojalá no repetir y titularte lo más rápido posible dentro de los tiempos que obviamente la medicina te requiere, que son 7 años. Y eso me lo daba Temuco. En Temuco había un grupo de talquinos que se habían ido a estudiar allá. Y en ese sentido uno siempre como generas contacto y generas conocimiento dentro de tu núcleo. Exactamente. Había recibido muy buenos comentarios de la Universidad de la Frontera o de la Universidad de Chile, sede de Temuco, que existía un muy buen hospital, que existía una muy buena práctica, que era muy personalizada porque eran pocos y los médicos le dedicaban mucho tiempo al 1-a-1, de tal manera que uno iba a adquirir mucha experiencia, cosas que las universidades como Santiago, que son muchos alumnos, es diferente. Y sí, elegí la Universidad de Chile, sede de Temuco. ¿Cuánto tiempo estuvo en Temuco? 7 años. 7 años. Me imagino que conoció Puerto Saavedra, Carahue, Imperial. Hice mi internado rural en Puerto Saavedra. Ya, yo soy oriundo de Puerto Saavedra, imagínense, las cosas que son la vida, güey. Puerto Saavedra, nosotros cuando hicimos el internado rural, que fue el mes de diciembre, lo pasamos fenomenal. Nosotros estábamos en la Villa Maule, que está al final. Exactamente. No, fue un mes espectacular. Una comuna que abraza mucho la cultura mapuche y el 80% de la comunidad. Nos tocó hacer ronda con Marcos Paleo, un gran amigo de la universidad. Ronda todas las postas del lago Budi, de muchos sectores. En algunos había que entrar caminando de espalda porque los piojos y muchos otros. Exactamente. Era una epidemia muy grande y nos decían, no, cuidado. Iban a entrar a una zona endémica de esos bichos. Entonces, bueno, pero lo hacíamos con mucho cariño y íbamos a todas las postas hasta tarde, trabajábamos, la calidez con que uno era recibido, cómo nos alimentaban, nos daban almuerzos la misma gente de la zona. No, o sea, Puerto Saavedra fue una experiencia. Sí, no, perfecto. Tanto es así que Marco, que fue compañero mío, se quedó a terminar como general de zona en Puerto Saavedra. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, esa misma experiencia que usted lo llevó a compartir con otro tipo de realidad, una realidad que la pobreza en Puerto Saavedra siempre tiene una realidad grande, lo que es la pobreza, donde teníamos directamente, usted podía conocer no solamente lugares que a uno impactaba, sino que al mismo tiempo también usted lo enriquecía como persona, porque de alguna forma entendía cómo era la realidad de Chile en ese momento y cómo de alguna forma después de aquello se traslada propiamente tal, vuelve a Talca o se va a algún otro lugar. No, yo de Temuco salté a Valdivia, al Austral. Valdivia, perfecto. Y de ahí, o sea, cuando tú sales de medicina, tú tienes todo un sistema que te evalúan y tú tienes puntaje en base a tus notas, tus trabajos, la práctica y todo lo que tú has hecho en la escuela de medicina, la ayudantía. Yo fui ayudante de anatomía durante 6 años de la escuela. Y todo eso te hace un puntaje del 1 al 100 y en base a eso tú quedas puesto en un escalafón, que éramos como 1500 que postulábamos a distintos cargos a nivel nacional. Y yo quedé muy bien ubicado, yo estaba ubicado como en el lugar 56 a nivel nacional y por lo tanto tenía opción de beca primaria. Perfecto. O haber elegido un muy buen general de zona, me gustaba toda la zona del sur. Y de hecho fui a conocer, qué sé yo, Panguipulli y sectores que me gustaban de la zona lacustre. O también irme muy lejos, como era Porvenir, que te da muy buen puntaje de retorno para las becas de retorno. Perfecto. Pero me dio el puntaje suficiente como para elegir una beca primaria, que significa que tú desde los 7 años de medicina saltas inmediatamente a hacer una especialización. Y la especialización que yo elegí en ese momento fue ginecología obstetricia, porque me gusta el área, porque uno trabaja con mujeres, las mujeres son bastante responsables en todo lo que son sus conductas, en todo lo que son en la prevención, en la protección, a lo mejor influenciado por todas mis hermanas que son altas. Entonces eso siempre hizo que la obstetricia me llamara fuertemente.
Y el cáncer, que es un tema que siempre a mí me ha llamado la atención, probablemente porque mi padre falleció de eso, hizo que rápidamente yo, una vez que terminara la beca y me fui destinado a Ovalle, que fue un tiempo de práctica controlada, que así se llamaba, me hizo volver a Talca y de Talca rápidamente focalizarme en lo que yo quería desarrollarme definitivamente, que era el cáncer ginecológico. Del 94 al 96 hice una beca de oncología ginecológica en Santiago. Perfecto, perfecto. Y de ahí al mundo profesional, porque la verdad que estudió mucho tiempo, casi 10 años. Son exactamente 10 años y dos más son 12 años. 12 años. Wow, 12 años especializándose para después volver a la ciudad que lo vio crecer. Al final Talca de alguna forma determina propiamente tal, porque muchos dicen nadie es profeta en su tierra, dice el dicho, y usted vuelve directamente a esta ciudad para seguir su área profesional. Yo siempre quise volver a Talca, la verdad no tenía otra intención. Sabía que por cualquier camino yo iba a terminar en Talca, ya sea como especialista o como subespecialista, era mi intención. Mi familia es de acá, tengo mis conocidos y mis amigos son principalmente de acá, me gusta la región, me gusta la cordillera, me gusta el mar, me gusta todo, la verdad. Creo que nosotros tenemos todo como para ser una de las regiones que puede mostrarle al país, al mundo, toda su riqueza. Que no está bien explotada. El turismo sí hay que reconocerlo, que no lo hemos trabajado bien. Perfecto. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo y son parte de las autoridades que tienen que empezar a desarrollarlo. Pero en el área de la salud, cuando yo llegué, el hospital era el hospital que todos conocían, un hospital antiguo, viejo, que venía de un terremoto del año 85, que se había caído una parte, se había trizado otra, que estaba en un plan de remodelación, entonces venía todo un proyecto que íbamos a hacer en el año 90, un hospital moderno, nuevo, qué sé yo. Y bueno, las cosas quedaron paradas, pues se hizo algo en el gobierno del presidente Elwin, que es la placa técnica, que ahí generaron pabellones, pero se suponía que después iba a venir el gran hospital, la gran torre que iba a demoler el resto, pero eso se detuvo, no se hizo nunca, y ahí quedamos hasta el 2010 con un hospital que definitivamente se nos cayó. Exactamente, Claro que sí. exactamente. Bueno, es súper importante lo que nos cuenta usted un poco de la historia, no solamente a nivel personal, sino que también como parte de lo que es el Hospital de Talca, un hospital que fue muy criticado en su tiempo también, hasta el día de hoy en algunos ámbitos, pero que de alguna forma sostiene a gran parte de la región del Maule, y no solamente con lo que conlleva propiamente la salud, sino que hoy día es uno de los hospitales que tiene más tecnología. Hace pocos días atrás estuvimos hablando sobre una noticia sobre que se abría una parte de una oficina sobre el tema asociado al cáncer, sobre todo para niños, que es súper importante. Por lo tanto, sigue creciendo el Hospital de Talca y es maravilloso. Uno lo ve desde lejos y la verdad piensa que es un gran crucero que cruzó y se vino a estacionar directamente a nuestra ciudad de Talca, y determinamos que es súper importante la presencia de un hospital así de grande en nuestra región del Maule. ¿Desde cuándo usted comenzó a trabajar en el Hospital de Talca? ¿O cuánto tiempo lleva? Exactamente el 1 de enero de 1990. Perfecto. Yo estaba en Ovalle y postulé a un cargo que estaba vacante acá y logré el traslado desde Ovalle a Talca. Y ingresé al servicio de ginecología y obstetricia como cualquiera, trabajando en todas las áreas que me asignaran, tanto en parto como alto riesgo y ginecología, hasta que rápidamente uno se va orientando y focalizando en el área de la ginecología y posteriormente la oncología y ginecología, que era lo que yo quería desarrollar. Tú recién nombraste algo con respecto al desarrollo de la oncología. En el año 90 no había nada. La oncología que se hacía en el año 90 era por médicos especialistas en el área específica de cirugía, ginecología, qué sé yo, que se dedicaban un poco a distintas áreas. Okay. Se estaba empezando a hacer quimioterapia, así bastante artesanal. La radioterapia no existía, no existía ni una posibilidad de radioterapia en esa época. Y desde que yo fui a hacer la beca, que fui uno de los primeros en ir a hacer la beca formal en oncología, junto con el doctor Pulgar, que él la hizo en oncología mamaria, en el Instituto Nacional. Y cuando volvimos, nosotros nos encargamos de empezar a hacer todos los estudios para que primero la quimioterapia se empezara a desarrollar de manera más ordenada. Perfecto. Y empezar a levantar proyectos de distintas maneras para que la radioterapia nosotros pudiéramos tenerla. Eso se demora
porque son proyectos caros, son proyectos que requieren del apoyo del ministerio. Tienes que ser priorizado desde el punto de vista ministerial para decir en la región del Maule se tiene que levantar una unidad de radioterapia. Costó mucho, hay muchas personas que trabajaron, muchos directores de servicios, muchos directores de hospital y muchas personas que trabajan en oncología y que son especialistas le dedicaron mucho tiempo para poder convencer al ministerio que tal que requería una unidad de radioterapia, y ya se instaló, quedó chica, ahora tienen que potenciarla de nuevo con otro acelerador lineal, con braquiterapia y con todos los elementos que han sido presentados en todas las instancias. Perfecto. Al gobierno regional, por ejemplo, fue presentado en el año 2020 una serie de proyectos del Hospital de Talca donde incluía toda la oncología, toda la radioterapia, toda la que es medicina nuclear y quimioterapia, una carpeta de proyectos grandes que sumaban como 37.000 millones de pesos en esa época. Perfecto. Que me imagino hoy día debe ser mucho mayor, y de eso se ha realizado, no sé, un 20, un 30%, después de 4 años. Entonces, ese es un tema que uno no entiende. Si los proyectos se presentan es porque hay necesidad de lo inmediato. Exactamente. Y a veces la burocracia de las instituciones, del gobierno regional, del servicio de salud, del mismo hospital, hacen que los proyectos se vayan retardando innecesariamente y que las especialidades o las subespecialidades no logren levantar como uno quisiera. Tú también dijiste algo, que el hospital ha sido criticado, cierto, pero el hospital de Talca es el centro de atención de más de 1 millón de personas. Es el centro donde llega la mayor complejidad de toda la región. Es el centro donde llega la derivación de las mayores patologías más complejas de todo ámbito de toda la región. Perfecto. Y se han desarrollado proyectos como cirugía cardíaca, se han desarrollado proyectos como oncología en todas las especialidades, y la subespecialidad de cirugía infantil, de traumatología, que ha crecido una enormidad la traumatología. Exacto. Antes la traumatología en los años 90 era de pabellones donde eran pabellones abiertos y la laparoscopía no existía. Hoy día no se entiende una traumatología sin laparoscopía, sin artroscopía, sin cirugía. Yo fui operado en el Hospital Regional de Talca, me sacaba la vesícula por laparoscopía. Laparoscopía, o sea, hoy día no se entiende parte de la medicina si no existe la laparoscopía en distintas unidades. Entonces eso hace que el Hospital de Talca, cierto, pueda tener complicaciones, pero que se trabaja bien, que se trabaja mucho, se trabaja mucho. Y como en todo orden de cosas, que de repente hay complicaciones, sí, las hay. Y hay malos resultados, sí, los hay, porque en la medicina tú no puedes asegurar un 100% de éxito en nada. Tú puedes poner el mejor de los esfuerzos, puedes tratar de entregar las mejores herramientas para que los médicos desarrollen todo su trabajo, pero pensar que en el hospital de Talca existen más complicaciones que en otros hospitales, la verdad, eso es categóricamente no. Perfecto. Pasa lo mismo que en todos los hospitales de Chile. Perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Usted existe que hoy día, bueno, anteriormente nos habían mencionado que teníamos un déficit en cuanto a lo que es el gobierno regional e encargados de las cosas que son necesarias en nuestra región? Sí. Hoy día nos encontramos con mayor enfermedad o quizás mayor conocimiento de enfermedades que antes quizás no sabíamos que existían. Y hoy día tenemos una sensación de que tenemos muchas más infecciones de transmisión sexual, que tenemos muchas más infecciones, sobre todo muchos más cánceres, tenemos diferentes tipos hoy día, quizás, no sé si se llaman cepas, perdón mi ignorancia, pero de diferentes tipos, y siento que el gobierno no se da cuenta que hoy día estamos en un nivel que nos está sobrepasando. ¿Realmente es así? A ver, es que ese comentario es muy cierto lo que tú planteas, pero es multifactorial, o sea, uno no le puede echar la culpa solamente a una instancia. Ya. Primero, el estallido social y el COVID vino a complicar todos los hospitales. Claro. El COVID, sobre todo porque por mandato y por necesidad y por la urgencia que significaba que el COVID estaba matando gente, prácticamente los hospitales tuvieron que parar todo, excepto lo que fuera urgencia, cáncer y COVID. Perfecto. Y se funcionó durante el año 2020, gran parte del 2021 y parte del 2022, solo en COVID. Urgencia y cáncer. Todos los demás Paralizado. Entonces, esas son gran parte de las listas de espera que hoy exigen las pacientes que son de esa época ser operadas. Entonces, nosotros tuvimos un crecimiento de lista de espera en todas las especialidades que hoy día hay que resolverla y hay que buscar la fórmula. Y en eso el ministerio y los hospitales y todos están en ese camino.
Pero también existe hoy día un conocimiento de enfermedades, como tú bien lo dices, de toda la población, ya sea por internet, por redes sociales, por Google. Hoy día es que siento que hay una irresponsabilidad de parte de muchas personas que están informando cosas que por eso le pregunto. Sí, pero es que como dice el dicho, con Google es fácil, porque todo el mundo lo sabe, uno mete una enfermedad y sale la explicación. Pero es cierto, pero aquí hay mucha responsabilidad de la población, porque de las enfermedades de transmisión sexual que han crecido en un 200, en un 300, hasta en un 400%, gonorrea, sífilis, clamidia, micoplasma, uroplasma, VIH, qué sé yo, son enfermedades prevenibles todas. Claro. O sea, basta con usar bien el preservativo como medida preventiva, o saber que de repente no, y eso es tan sencillo como eso, y por lo tanto en ese sentido esto es parte de la educación sexual, parte de la educación de la población, parte de que la gente se informe correctamente y parte de que la gente entienda que si tú vas a tener una relación sexual que es sorpresiva, que tú no la planificaste y que es con una persona no habitual a ti, tienes que usar condón. Exactamente. Tú no te puedes exponer porque eso es casi como una ruleta rusa, tanto para ella o para ti. O sea, eso es... Yo siempre he dicho, uno ve caras pero no interiores. Absolutamente. Entonces en esa lógica, la gente tiene que entender que tiene que hacer la prevención y tiene que cuidarse. En enfermedades de transmisión sexual son enfermedades total y absolutamente prevenibles, pero suben en un 200, 300 y 400%. O sea, eso es categórico. Y la población más expuesta a eso son los más jóvenes, que pareciera ser que se creen inmunes a esas enfermedades, pero no lo son. Después viene todo lo que el ministerio quiere desarrollar, pero el ministerio no tiene los fondos como para atacar todas las instancias en salud. El ministerio y el gobierno tiene 84 patologías GES, que se supone que deben ser cumplidas y satisfechas en un 100%, o sea, ni siquiera un 99%, un 100%. Si yo tengo 99%, no cumplí. Perfecto. Entonces, si yo tengo la obligación, y yo tengo a mi cargo el cáncer de cuello uterino y a mi cargo el cáncer de ovario, y no soy capaz de responder al 100%, tengo que dar explicación. ¿Pero por qué no respondo al 100%? Es porque no tengo los pabellones suficientes para operar, es porque no tengo las horas médicas para hacer todas las quimioterapias que yo tenga que hacer, es porque la unidad de radioterapia no da abasto. Entonces, la población tiene que denunciar el no cumplimiento de la patología GES y saltar de ahí a un sistema privado para que te lo resuelva. Afortunadamente ellos tienen esa opción, pero vámonos a las patologías no GES, que la persona no tiene. Yo no tengo ninguna obligación de cumplirlo, ella no tiene ninguna herramienta para poder reclamarlo y solamente puede esperar a que de repente se abra una ventana de solución de listas de espera. Esas son las 1500 patologías no GES que existen. Entonces, obviamente que el Estado no tiene los fondos suficientes como para desarrollar un estado de sociedad o de bienestar protegido que te garantice un sistema a 100% en todo. Eso es imposible, por lo menos en Chile no se da y claramente la población queda desprotegida. Y lo tercero es que la migración de ISAPRE a FONASA es enorme. Exactamente. Es enorme, o sea, en la séptima región se calcula que el 90-92% de la población es FONASA. Wow. Han habido migraciones de más de 2-3 millones de personas desde ISAPRE a FONASA. ¿Por qué? Porque la gente entendió que las ISAPRE no están respondiendo como sí respondían antaño. Y segundo, porque la gente entendió que si yo incorporo un seguro de salud por cobertura, más FONASA y los médicos que atienden, qué sé yo, pudieran tener una buena protección, incluso en el sistema público, como también en el sistema privado por la libre elección. Entonces, la migración a FONASA ha hecho que aumente mucho las solicitudes de atención en los hospitales. Y agrégale que este gobierno, bien hecho a mi entender, declaró que la salud es gratis en los hospitales y en los sistemas públicos. Claro. Lo declaró como gratis. Sí. Por ende, la gente cada día acude más a los sistemas públicos de salud. Entonces, esa ecuación era obvia que iba a generar una tremenda demanda de salud de la población, tanto en lo ambulatorio como en la área quirúrgica, eso es obvio. Y la gente que al final se termina atendiendo en el sistema privado es porque ve que en el sistema público no hay satisfacción a lo que ellos quieren.
hacen un esfuerzo y se atienden por el sistema privado. Pero bueno, eso es parte de lo que hoy día nos toca nomás. Y el tema del gobierno regional que tú tocaste al final, sí es un complemento muy importante. Es un complemento muy importante que debe destrabar la burocracia interna de la Contraloría, reconocido por la misma gobernadora actual, claro, Cristina Bravo, que yo conversé con ella. Somos conocidos ambos y hemos conversado largamente en muchas oportunidades. Y ella me reconoce que sí, que hay una burocracia que es difícil de romper. Exactamente. Pero yo creo que si yo o quien llegue a la gobernación como gobernador o como core, tiene que hacer el esfuerzo para destrabar la burocracia. Uno no puede entender que un ecógrafo que fue aprobado en el año 2000 venga a salir recién en el año 2023 porque la gente no hizo la pega que tiene que hacer. Si ese es el tema, hay que destrabar el tema. Bueno, una de las cosas que uno siempre determina, y lo han dicho a nivel nacional, que la base de una buena sociedad comienza con la salud. Estando la salud bien, téngalo por seguro que todo lo demás que uno vaya ingeniando, proyectando, va a estar bien. Yo en eso me quería detener un poco, Ricardo, porque tú dijiste un punto súper importante. Estando la salud bien, todo lo demás va a estar bien. Sí. Pero nosotros tenemos un déficit y me gustaría saber un poco su opinión. No un poco, mucho su opinión. ¿Sabe por qué? Porque realmente siento que los establecimientos educacionales tenemos un nivel de ignorancia pero total. Los padres muchas veces no se atreven a conversar con los niños y a que sepan lo que es directamente su cuerpo, lo que es directamente la salud y explicarle, porque nadie sabe cuál es la metodología o cómo funciona directamente un hospital o lo que son los CEFAM directamente. Entonces, ¿cómo usted siente hoy día que es necesario incorporar dentro de las aulas estudiantiles o los establecimientos educacionales un espacio donde se les explica a los jóvenes y a los niños qué es lo que va a pasar con sus cuerpos, quiénes son precisamente y cuál es el funcionamiento del área de la salud? Porque siento que ni nosotros como adultos lo conocemos. Sí, mira, eso en los colegios tiene que ver con la educación cívica que no se hace, tiene que ver con la educación sexual que no se está haciendo, o muy poco o muy mal, porque han habido a lo menos 2 o 3 proyectos que nacieron al alero de algún gobierno y por anga o por manga terminaron siendo bajados, porque o estaban siendo demasiado liberales o están siendo muy criticados y generaron una reacción muy fuerte de los padres apoderados porque sentían que vulneraban su derecho de protección de los niños y la educación. Pero uno en realidad, la educación sexual no tienes para qué entrar en extremos, si tienes que dedicarte a enseñar lo que es, lo que tú dices, enseñar lo que es tu cuerpo, enseñar a reconocer tu desarrollo, enseñar a que las niñas y los niños sepan reconocer cuando se está cambiando de edad porque empieza a enronquecer la voz, porque aparece el botón mamario, porque el niño tiene erecciones, porque, o sea, normalizarlo también. Toda una serie de situaciones que no necesariamente tú tienes que llegar a tratar de ideologizar a un niño de 5 años sobre cosas de conducta sexual que él no lo va a entender. O de decisiones, probablemente. O de decisiones que no lo va a entender. Y por lo tanto se generan polémicas que a mi entender son bastante artificial y son bastante ideologizadas en el área de la sexualidad, que hoy día es difícil de entender. Hay toda una polémica con respecto a los niños transgéneros que se generó por un estudio de Inglaterra que fue bajado porque obviamente existía un plan que definía que de los 14 en adelante sí se podía actuar. Pero distintas entidades y médicos e instituciones empezaron a bajar la edad. Perfecto. 14, 12, 10, 9 y llegaron a edades muy menores. Entonces, cuando uno revisa la actividad local con respecto a esas áreas, nosotros acabamos de hacer una reunión con la persona que es referente acá, que es el doctor Roger González, a lo mejor ustedes lo han entrevistado, quedó claro y establecido que existe una norma y que esa norma no se debe transgredir y que uno tiene que trabajar con personas que ya tengan un criterio formado y que obviamente que en esas áreas que son muy específicas, en un porcentaje muy pequeño, tú tienes que trabajar de una manera personalizada. Pero cuando tú vas a la educación sexual masiva y global de toda la población, tú no lo puedes hacer pensando en ese 1%, lo tienes que hacer pensando en el resto de las personas que tienen una sexualidad probablemente normal o
a lo mejor la palabra normal no es la correcta, pero está estructurado directamente hace muchos años, que yo lo quiero interrumpir un poquito. Mi abuela tuvo su primer hijo fue a los 14 años. Y antes era muy normalizado que las mujeres desde muy pequeñas se casaban. Sí, pues. Y las casaban a los 12 años, sí, pues. 13 años. Entonces hoy día me parece muy curioso que les llame la atención a las mamás y a los papás que les hablen de sexualidad a los niños de 11 años, siendo que su pene ya es erecta. Entonces, sí, pues. ¿Por qué ese como, yo siento que el problema no es tanto de los niños y la educación que se le quiere entregar directamente, sino que la morbosidad que está y la sexualización que se le hace al menor? Sí, correcto, estoy de acuerdo contigo. Mira, nosotros hemos tenido, hoy día cualquier niña que quede embarazada antes de los 14 años se considera violación. Exacto. Y uno tiene que denunciarla. Y nos ha tocado hacer denuncia con respecto a niñas de 12 y de 10 años que han estado embarazadas y que han tenido su hijo a esa edad. Y claramente cuando uno hace el análisis de los grupos, uno entiende, o sea, no es que lo entienda y lo comprenda, pero uno entiende por qué ocurren esos hechos. Hacinamientos, viven todos en una misma pieza y al final las situaciones se confunden. No se entienden y no se comprenden y no se aceptan, pero son personas que viven en un ambiente que tiende a ser propicio ese tipo de actitudes. Pero claramente la sexualidad y la educación de la sexualidad se debe hacer desde la anatomía, desde la biología, desde lo que las personas sienten y que la conversación sobre sexo sea normal. Yo tengo 3 hijos y la conversación con ellos ha sido siempre normal y sin asombrarme por lo que ellos me cuentan o por lo que ellos me dicen o por lo que ellos desean o quieren hacer. Mi preocupación es que se protejan, mi preocupación es que sepan muy bien que ellos tienen que evitar ser padres solteros, adolescentes, como si muchos lo son. Y para eso yo siempre les eduqué que independientemente de la edad de inicio de su sexualidad, el condón tenía que ser su compañero de toda la vida. Y eso cuando ya empezaron con posterioridad más adultos, entender que la protección y el cuidado tiene que ser en otro ámbito también. Entonces, toda esa conversación que se da en la sobremesa, que se da en una relación de familia, exacto, donde la conversación tiene que ser fluida, tiene que ser normal, tiene que ser una conversación como yo hablo sobre el partido de fútbol o de lo que sea. Exacto. No tiene por qué ser nada morboso, nada que, tiene que ser oculto. No. Doctor, ¿ahí en lo personal alguno de sus hijos siguió el tema de la medicina o optaron por otras cosas? Mi hija mayor es ingeniero comercial, vive en Santiago, tiene una empresa y trabaja conmigo en el área del centro médico. El del medio, Manuel, es kinesiólogo, él le gustó el área de la salud. Perfecto. Y también trabaja conmigo, y el menor es ingeniero civil industrial del Adolfo Ibáñez, está en Santiago, él vive el mundo de las finanzas y le gusta la mesa de dinero y le gusta el estrés, ese tipo de estrés. Él anda arriba de la pelota todo el día. Sí, ¿no? Y sobre todo a las 3 de la mañana, ¡pum! China, Corea, vaya así todo el rato. Pero doctor, usted nos habló algo muy importante, año 1990, la gran cantidad de proyectos que ustedes presentaron al gobierno regional, que quedaron al debe, que de alguna forma con el tiempo uno dice, bueno, pero esto es lo que se necesita, pero no lo aprueban, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? Y esto conlleva directamente que en la actualidad, hoy día, por más de que tengamos un tremendo hospital, todavía hay cosas que faltan directamente, que proyectos que presentar, proyectos que deben ser aprobados próximamente y de alguna forma falta que desde el área del Consejo Regional existe también un lazo directo para poder gestionar directamente que proyectos que son para toda la comunidad, en pos de toda la comunidad, puedan ser aprobados para mantener una mejor salud, sobre todo la región del Maule, que es una de las cuarta región más grande de Chile en cantidad de habitantes. Por lo tanto, es súper importante que exista ese nexo propiamente tal desde el área propiamente de la salud con el Consejo Regional. La séptima región, si no es la primera, es la segunda en cuanto a volumen poblacional, y en cuanto a atenciones de hospital estamos entre las 3 primeras, sí o sí. Eso es súper importante. Sí, o sea, el ministerio trabaja en base a presupuestos fijos establecidos, y los hospitales tienen ciertos límites y cierto encuadro y rango, de tal manera que le permite muy poca movilidad. Y por lo tanto, cuando se echa a perder un equipo, pasarán años de años para que el hospital lo pueda reponer con fondos propios, fondos ministeriales. Hay que hacer un tremendo proyecto, es muy lento todo. Piensen ustedes, el año 85, un terremoto,
y en el año 92-93 recién se hizo una placa técnica muy chiquitita. Pasaron hasta el 2010, se levantaron 4 o 5 proyectos. Todos esos proyectos entraban, subían y se bajaban porque había terremoto en el norte, había diluvio en el sur, qué sé yo, y se bajaban los proyectos y Talca seguía quedando en la cola, hasta que vino el 2010 y quedó la escoba y el hospital se cayó completo. En el año 2006 yo presenté un recurso de protección a la Corte de Apelaciones de acá de Talca, junto con Juan Luis Castro, que era presidente del Colegio Médico en esa época. Yo era presidente del Consejo Regional Talca, porque teníamos un estudio de ingeniería que demostraba que el hospital de Talca, si había un sismo de 7,5 o más, se quebraba en A, en B, en C y en D. Mire. Había un estudio de ingeniería hecho por ingenieros del ministerio y que decía claramente dónde y cómo se iba a quebrar. Hicimos una asamblea ciudadana en lo que era el antiguo auditorio del Hospital Regional de Talca. Asistieron Renato Guerras, diputados, senadores, todo el mundo, intendente. Creo que estaba Hermosilla, no me recuerdo bien si estaba él o no. Y claro, llegamos a la conclusión de que ese informe era verídico. A pesar de que trataron de desconocerlo, pero sí era verídico. Y por lo tanto existía un informe claro y preciso, y que durante el 85 hasta el 2006 nadie lo había querido dar a conocer. Pues bien, en el 2010 vino el terremoto y el hospital se quebró exactamente donde el estudio decía que se iba a quebrar. La maternidad, el pensionado antiguo, los pabellones, qué sé yo. Todas las partes donde el estudio decía. ¿Por qué el estudio lo decía? Porque ellos en el 85 vinieron, inyectaron concreto y fusionaron grietas, y ellos sabían muy bien que eso no iba a aguantar un terremoto de la magnitud que tuvimos en el 2010. Pues bien, del 2010 terremoto al 2017 el hospital se inaugura. Sí. O sea, son 7 años de espera, donde nosotros tuvimos que trabajar todos los médicos en carpa. Acuérdense del italiano que estaba allá en la rastra. Acuérdense de los containers que estaban al frente en el adulto mayor. Exactamente. Revisen cómo está hoy día trabajando Cauquenes, 2010, 2004. O sea, 14 años trabajando en pésimas condiciones. El sistema es muy lento para reaccionar. Yo recuerdo el año 2010, mi hijo nació en el Hospital Regional de Talca, donde no pudimos pasar los papás, porque estaba todo organizado de tal forma de que no se podía, por biombos incluso tuvo que, fue un tema muy, me acuerdo de a mí me tocó el terremoto en Santiago, estábamos en el piso 9, en el departamento donde vive mi hija, esperando porque iban a viajar, y nos tocó el terremoto a las 3:30 de la mañana, fuertísimo. Yo la verdad pensé que el edificio se caía. Y nos vinimos rápidamente a Talca, y yo llegué a Talca y la maternidad, que había sido evacuada completa, estaba en los estacionamientos del CDT. De ahí rápidamente la ubicamos en el CDT. En los docs del CDT instalamos cuánta camilla se nos ocurrió sacar de las que se habían salvado de las distintas áreas siniestradas, e instalamos, y nosotros fuimos el primer servicio que estaba habilitado como para atender. El primer parto del 2000, después del terremoto, se atendió en los estacionamientos del CDT, porque la paciente estaba pariendo ahí cuando venía el terremoto, y la agarraron, la dejaron allá y la atendieron ahí. Entonces, o sea, la gente... Si me vienen a decir que la gente del hospital no tiene resiliencia, no tiene aguante, no tiene paciencia, perdón, yo no sé quién pueda tener más paciencia que los que trabajamos en el Hospital Regional de Talca, porque ha pasado muchos años, y el hospital cuando se inauguró nosotros sabíamos que estábamos chicos. Pero afortunadamente a alguien se le ocurrió pensar, de las personas que hicieron el hospital, y construyeron un 9º piso en obra gruesa, y ahí está. Perfecto. 9º piso en obra gruesa, y ahí está, es cuestión de habilitarlo. Construyeron otro sector en el CDT, también en obra gruesa, ahí está, hay que habilitarlo. Y también arriba de neonatología, también está, ahí hay que habilitarlo. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo, porque el Hospital de Talca necesita crecer, porque las especialidades han crecido, porque las subespecialidades han crecido, porque la necesidad de la población es muy grande, porque el servicio de urgencia siempre está saturado y se está haciendo un tremendo esfuerzo por trabajar bien.
La migración de FONASA directamente. La migración de FONASA y los migrantes ha venido a sobrecargar el sistema. Entonces, todo hace pensar que el hospital tiene que crecer. Mucha gente dice, no, construyamos un hospital provincial. La verdad, mi opinión es contraria. Mi opinión es que debe haber un hospital regional de Talca que debe crecer y que tiene que crecer a un área bien específica. Si quieren construir un hospital nuevo para sacar, no sé, por la maternidad y la neonatología, ok, pero salimos del regional y nos quedamos en un sector específico, porque no se entiende que yo vaya a duplicar esfuerzo para tener ginecobstetra en el hospital provincial y ginecobstetra en el hospital regional. No se entiende. No es viable. No es viable. Somos hospital regional, tenemos que crecer como hospital regional y tenemos que buscar la fórmula que está. Es posible crecer en cercana a 100 camas fácilmente. Perfecto. Pero se requiere del esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas, se requiere el esfuerzo de la municipalidad, se requiere el apoyo del gobierno regional y se requiere que el Servicio de Salud y el hospital desarrollen un proyecto. Perfecto. Y eso es algo factible, totalmente, está construido, está parado, está en obra gruesa, es cosa de planificarlo y ver la fórmula y buscar los dineros, que yo creo que el gobierno regional va a estar muy interesado en desarrollarlo y tirarlo, porque sería un tremendo apoyo para la población y para el hospital de Talca, para que nosotros podamos, como especialistas, hacer lo que sabemos mejor, desarrollar nuestra área. Perfecto. Perfecto, doctor, le queremos agradecer su presencia y bueno, de por sí dejarlo invitado para el próximo martes, seguir hablando de este y muchos más temas. Tuvimos varios comentarios de parte de la gente que lo conoce y sobre todo directamente de personas que se atienden con usted también. Gracias. Que le mandan muchos saludos. Me gusta mucho cuando el doctor explica las cosas, nos dice nuestra amiga Sonia, que le envía saludos también. Acá hay otra, Cecilia, que dice, él me atiende, me dice, en la clínica Itue. Muchos saludos para mi doctor, nos dice. Así que hay varios saludos para usted, doctor. Así que lo dejamos invitado porque es súper importante hablar también del tema asociado también a los especialistas, probablemente tal, que necesitamos en nuestra región del Maule y muchas otras cosas que siempre es bueno tocar acá en nuestro matinal en línea. Doctor, le dejamos obviamente las cámaras de nuestro matinal para que envíe un mensaje a la comunidad, un mensaje obviamente de prosperidad, obviamente de lograr y esperar obviamente de que el futuro que se viene sea un futuro, la verdad, que podamos abrazar todos juntos y crecimiento propiamente, claro, sobre todo en el área de la salud. Ya, muchas gracias por la invitación, por la conversación que fue muy agradable. Uno no se da cuenta cómo pasa el tiempo volando. Primero, un saludo a los niños que estuvieron reciente celebrando su Día del Niño. Los niños son muy importantes. Se tiene que hacer los máximos esfuerzos porque ellos sean bien atendidos, sean bien cobijados y no sufran nada desde todo punto de vista. Debe haber una protección hacia la infancia en todo sentido. El gobierno está desarrollando, y espero que lo haga de manera correcta, todo lo que es la gestión del cuidado, que abarca desde el nacimiento hasta la muerte, donde los adultos mayores van a ser muy importantes en el manejo de la salud pública en este país. Yo soy oncólogo y por lo tanto a mí lo que me interesa es que la oncología en Talca se desarrolle lo más correcta y lo más completa posible. Y yo creo que ahí el Servicio de Salud está al debe, el hospital ha hecho mucho esfuerzo y tiene que completar la unidad de radioterapia a la más brevedad posible. El gobierno regional tiene que destrabar la burocracia interna para poder traer luego lo que se necesita, el acelerador lineal, la braquiterapia y todos los elementos para poder desarrollar un trabajo correcto, porque la población lo necesita, la población lo requiere, la población no puede andar viajando para hacer sus tratamientos. En el hospital estamos todos disponibles para trabajar y para hacer el máximo esfuerzo nuestro. Lo dije recién, todos los que trabajamos en el Hospital Regional de Talca estamos a disposición de los pacientes. No hay otro pensamiento, no hay otro interés. Siempre pensando en la salud de la población, siempre pensando en el bienestar de la población y tratando de solucionar las complicaciones que siempre las hay, en los hospitales siempre hay. Así que un agrado estar con ustedes, conversar las veces que deseen en temas de salud, en temas posteriores de política, lo que ustedes tienen. Muchas gracias. Claro que sí, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy.